Hoy vamos a hablar de María Amalia Sara Lacroce Reyes, a.k.a. Sí, señora. Amalita Fortabat, a.k.a. la dama del cemento. Los grandes éxitos. Sufro mucho de la Amalita. calor. Una de las mujeres más importantes a nivel, desde el mundo de los negocios, ¿no? Influyentes y recordadas. No solo para mí por lo que es el éxito de su compañía, Loma Negra, la cementera, sino también por todo lo que ha generado dentro de la cultura popular, ¿no? Ella como personaje, lo que ha brindado desde momentos... ella además participando en política, en Mediática decisiones, también. mediática. Y la verdad, todo esto viene a cuento de que hace poquito Loma Negra volvió a estar controlada por un argentino. En este caso, la empresa La Cementera venía medio mal de deudas. Claro. Y ahora pasó a ser controlada por un consorcio que tiene como cabeza a Marcelo Mindlin, Claro. el dueño de Pampa Energía, una de las Era- energéticas más importantes. La habían comprado los brasileros, ¿no? Sí, Camargo Correa. Camargo Correa, Hace más de 20 años. Y un poco me propuse por esto repasar lo que fue la carrera de Amalita. Camargo corriste. Bueno, Que es un caso Camargo Experom. fascinante, Camargo. el de Amalita para mí, porque pasa de ser medio, en verdad, casada con un empresario, que ella termina asumiendo un poco el control de la compañía sin tener una formación en el mundo de los negocios, pero que multiplica un poco la fortuna y el tamaño de la empresa. Así que propongamos un poco pasar por todas sus facetas en lo que es la imagen número 2, para conocer un poco sus orígenes, porque ella en verdad, Amalia Lacroce, nace, es hija de Alberto Lacroce, médico. Su familia de ese lado también estaba muy vinculada a lo que eran los primeros tranvías en Argentina. Y su madre, Amalia Reyes, viene de una familia aristocrática, quizás creo que con más nombre que guita. Claro. Plata, pero no tampoco una empresa de una familia de millonarios empresarios. Y medio que ella quería en verdad estudiar medicina como su padre y su abuelo, pero Y le dijeron, las mujeres no estudian, nena. le dijeron, no queremos que estés en contacto y que veas cuerpos desnudos. No es para una mujer. Pensemos esto, ella nació en 1921, esto estamos hablando fines de los 30, ¿no? Hace muchos años atrás. Entonces terminó estudiando enfermería y después dedicarse un poco a lo que es la vida de una chica de clase alta, que era intentar encontrar marido, en verdad, Claro. ¿no? Presentarla en sociedad. Y así es como conoce Una cibarba. así conoce al abogado Hernán Lafuente, con quien se casa en la década del 40. Tiene una hija, Inés Lafuente, en el 44, su única hija. Sin embargo, se separan en el 47 y ella antes, Porque quería ver mientras más cuerpos desnudos. ya estaba casada. Sí, tiene además un largo historial. Se le han indilgado muchos amoríos, muchos personajes famosos, ¿no? Ventura en un momento había dicho Luciano Castro, ¿no? Ya había Bueno, inventado me Amalita. hace encanta. poco. Espero que sea verdad. Pero- Igual Ojalá. sí, me cierra. podría ser. Por los Recontra Me cierra. cierra y me sirve. Sí, sí. Sí. Pero en ese momento el dandy del moment era el señor Alfredo Fortabat, 27 años más grande que ella, un empresario ya consolidado en el mundo de las cementeras, ya desde la época del 20 con su familia en Olavarría. Él había fundado un poco lo que era Loma Negra en ese momento, con algunas dudas también sobre cómo después termina apropiándose de la empresa, porque la familia de él también Algunas era dudas. dueña de un banco, termina quebrando ese banco. Se dice que él le dice a los hermanos, pásenme toda la empresa que yo me ocupo de sanearla, y al final termina quedándose con todo y nunca le da nada a los hermanos. Típico. La cuestión es que para ese momento él ya era un empresario muy importante cuando se casan, ya en la década del 50, que además ahí es cuando se aprueba medio la ley de divorcio, o sea que se puedan casar las personas que se divorcian. Después se termina derogando al poco tiempo, pero ellos son uno de los Justo. pocos Claro. que logran casarse. Justini. Se cree también que Después de Perón. hubo como un lobby de Fortabat también para lograr pasar ese artículo. 1976, ¿a qué refiere? 1976 es el año en el que muere Alfredo Fortabat, ok. de un derrame cerebral. También ahí hay varias dudas, porque él escribía un testamento todos los años. Ajá. Sin embargo, justo no lo encontraron. No. No solo eso, sino que unos días antes de la muerte de Fortabat, el escribano que tenía el testamento murió. Ok. Y el testamento nunca lo encontraron. Entonces no se sabe qué decía ese testamento. Sin embargo, aparentemente, según el libro, muy buen libro para mí, de Luis Majul, Los dueños de la Argentina, Amalita se agarra medio de un documento, de un seguro que firma Fortabat antes de subirse a un vuelo, en el que dice:
Todo lo para mi mío señora. es para mi señora, es para... No hay para Amalia. testamento, yo tengo esto, Sí. dijo ella. Acá hay una servilleta. Sí, acá. Ahí después hubo muchas quejas de los sobrinos de Alfredo, porque Claro. él no tenía hijos, pero sí tenía sobrinos de parte de sus Estaban con hermanos. los dientes afilados. Sin embargo, 2 días después de la muerte de Alfredo, ella estaba presidiendo el directorio de Loma Negra, Toma la mate. gran cementera argentina, que además tenemos que tener en cuenta que hay pocas empresas cementeras. En la próxima imagen un poco vemos lo que es Amalita empresaria, porque ella, como dije, sin ningún tipo de formación, toma el control de la empresa y la verdad la multiplica, en particular también porque agarra justo una época, el 76, ya sabemos qué pasó, marzo del 76, Muy dictadura, bonito año. y además muchas obras con respecto, por ejemplo, a lo que era el Mundial de Ah, Fútbol, claro. las obras de las autopistas Y las de hicieron en Cacciatore. tiempo récord. Claro, y las de Cachatores. Sí, programa también de viviendas, donde Amalia con Loma Negra agarra todo lo que es venta de cemento y materiales de construcción, y ahí es donde florece un poco, y también mucha cartelización en lo que es el negocio de las cementeras, Claro. ¿no? Eso Claro. se ha Hasta el investigado día de hoy. Hasta el día de hoy, que se ha investigado en distintos gobiernos, desde el kirchnerismo, el macrismo, se ha investigado eso. ¿Se puede hacer un paralelismo con Ernestina Herrera de Noble entre Bueno, Amalita y ella? hay muchas grandes empresarias de esa época. Ahí justo vemos la guerra de las señoras, porque Amalia también había empezado a comprar medios, ¿no? Si mal no recuerdo, La Prensa, Diario, Sí. Radio El Mundo, y se hacía como un poco la guerra de las señoras, Claro. justamente por eso mismo. Había una enemistad como explícita. Y había como una especie de guerra fría, Mm. también porque Amalia empezó a figurar en los ranking Forbes, Claro. ¿no? De la Y mujer la otra más no rica de la tanto. Argentina. Y estaba la Pérez Companc, que no sé cómo es el nombre, pero ella también estaba Sí, incidiendo. Sundland, Becar Varela. Nada, sí. claro. No tanto, no a nivel de ellos, ¿no? No, Pero era. ¿Sabés quién estaba también? Nelly Arrieta, de Ah, mira. Ingenio Ledesma. Ah, ¿No? Que después termina claro. heredando su marido, que es Blaquier. Claro. Que ella era en verdad la verdadera heredera Claro. y termina un poco agarrando la batuta su marido. Pero vemos que justamente, como decíamos, Amalia creció un montón como empresaria. A ella le gustaba que en el círculo íntimo le dijeran Mema, pero en la empresa le decían la señora. Y ella dice que triplicó su fortuna y cuadruplicó el tamaño de la empresa, creciendo y abriendo nuevas fábricas y comprando también otras cementeras. Por eso hablamos de la cartelización, porque hoy en día Loma Negra se lleva un 40% del mercado del cemento, y después hay otras 2 empresas que tienen entre el 25 y 28, entonces entre 3 Entre tienen tres, 90%, Ok. y un poco que arreglan los precios. Sin embargo, crisis de 2001, ella había hecho una gran obra, una gran fábrica que adivinen cómo se llamaba. ¿Cómo? La Malí. La Mali. La Mali La Mali. era Muy lindo. su gran planta de cemento, que le demandó una deuda en dólares importante. Después default, tuvo que reestructurar y en un momento dijo: yo no pongo más plata en esta empresa, y en 2004 le colgó el cartel de venta, y finalmente, como decía bien Fede, en 2005 se lo vende a los brasileños por la módica suma de $1.025 millones. Está bien, ¿No? un La regalo. verdad, Rico. nada mal para ella. Sin embargo, ella tiene otras facetas también, porque obviamente que toda esta plata en algún momento queda, porque ella murió en 2012. Y el tema de la herencia en esta familia, y en particular en todas las familias, es bastante... ¿Los sobrinos de Fotabá estaban ahí también prendidos o bueno, ya no, estaban? ya creo que habían abandonado Sí. esa pelea, porque en verdad los que terminan heredando y hoy están en el ranking Forbes son los nietos Ok. de ella. Alejandro Bengolea, ya fallecido, o sea, hoy están los bisnietos de ese lado, y después también sus otras nietas, que son Amalia Amodeo y Bárbara Bengolea, que son los que están a la izquierda. No obstante, en el 98 había surgido un reclamo de un señor, Rafael Rodríguez, que aseguraba ser el único hijo de don Alfredo. Decía que a él lo habían abandonado en Olavarría, y que en los 70 estaba en un bar, en un café, y entró Alfredo Fortabat y dijo: estoy buscando a un hijo. Y él se levantó y dijo: yo estoy buscando un padre. Hermoso. Hay que hacer una película, Sí. boludo. Pero la puta madre. Y que ahí Alfredo le dijo: yo tengo este documento que es de mi hijo, y dice: yo perdí ese documento. Se encuentran, ¿no? Un encuentro muy emotivo, en el que Alfredo lo reconoce como su hijo, sin embargo, nada oficial. Claro. Porque Alfredo no le avisa a nadie. No le avisa a nadie. Además, ya estaba, Sí. tenía más de 80 años. Claro. Sí. Sí. Estaba Era ya. la época que se le perdían los testamentos. Sí, claro. Sí, de la misma Exacto. época, sí. Y sin embargo, este señor muere, Rafael Rodríguez, en 2002,
y hoy sus hijos siguen con el reclamo, Ok. pero cuando muere se da, Sí, sí. traje un videíto, creo que está en el número 5, porque ella van a preguntarle sobre qué opina de la muerte, va Santiago Esposato a preguntarle qué opina de la muerte de este señor, y ella tiene una respuesta muy, muy amena, muy amable, sobre qué opinaba. ¿Cómo tomó la muerte de Rafael Rodríguez, el supuesto hijo de Alfredo Fortabat? Pero no tengo la menor idea de quién es el señor, que debe ser un estafador y que no me interesa. Usted es un imbécil, seguramente. Realmente escabio. Ay, ya, yo sé que ustedes tienen ganas de dispararle un tiro. Totalmente escabio ella. Muy serena, Amalita. No, vamos a Muy joder, serena. vamos. A mamita con Amalita. Pero, amigo, no No le no importaba está en ni plano nada. ya Yo hace sé que una no buena Ya cantidad sé, de pero años. digo, Bueno, como Tienen deseo. ganas ¿Con de qué- dispararle un tiro. Loma Negra tiene un equipo de fútbol, Sí, que es Loma Negra de la Barría, que disputa el Nacional. vamos Que a estaba hablar en de la eso. A. Perfecto. Vamos a hablar de Claro, eso. claro. Vamos a Perfecto. hablar de Me eso. anticipo. Sin embargo, ella además tiene, además del fútbol, como bien decía Juli, el fútbol también tiene otra faceta que es la vinculación con la política, ¿no? Porque dijimos ya que durante los 70 ella estuvo vinculada con el gobierno a partir de todas estas obras. Con Alfonsín también estuvo vinculada. En particular con la dictadura también ella tenía mucho vínculo con el coronel Luis Premoli, que siempre se ha hablado de cuál era el vínculo entre ella y Premoli, si es que estaba en Loma Negra, si es que había algo más. Sin embargo, no podemos no decir, mirá cómo se están mirando. Sí. La relación entre Cogieron sí o Amalia y el Carlos. Sí. Sí o sí. La verdad que sí. Está en bolas. Es como Ale Sanz y Shakira. El Carlos le revolvió la mezcladora. Ay, Digo, qué con lindo. todo respeto. No, la cementera. Le pasó el fratacho. Sí. Amalia decía que ella hacía política todos los días y sin embargo nunca estuvo vinculada con un cargo, aunque contó que Menem le había ofrecido el cargo de ministra de Acción Social en un momento, también por todas las Menos mal obras que que no, hacía. igual. No obstante, sí tuvo cargos porque Menem la nombró como presidenta del Fondo Nacional de las Artes. Ajá. Durante más de 10 años estuvo ahí. Ella, por ejemplo, compró y recuperó lo que es hoy la Casa Victorio Campo. Ah, mirá. En sí. ese momento como presidenta del fondo, pero también en el 95 la vemos jurando como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. O Qué potencial. ¿De mujer. todos los países del mundo? Bueno, no entiendo. Sí. Tenía- Embajadora absoluta. Embajadora de todo. De Argentina en los lugares. De las En los demás- artes. Hermoso. Raro. Eran otros chetos también, hay que decir. Sí. ¿no? Buen Eran cargo, otros chetos. buen Tiene- cargo. Siempre Cheto con apátridas. cultura. Siempre Ah, apátridas, pero con museo, más vas a hablar del cultura. museo. Sí, sí, Fortabat. apátridas, Sí. pero. Siempre. Bueno. Pero ocultos. La fundación Fortabat el en museo. en el museo, Hermoso. en el Puerto Madero. en Puerto Madero es espectacular. Tiene una colección privada, De- pero que no lo puedes pero- creer. Bernie, Priliano, Carlos Pueyrredón, Alonso. Sul Solar, Carlos Alonso, Bueno, tiene un Petrucci. Warhol. Bueno, el Warhol de ella, que De es una ella, verga, eso pero sí. bueno. Está bien. Bueno, Eh, Warhol. Pero tiene un Warhol. Ella fue embajadora hasta que Afuera. Néstor Kirchner en 2005 le quita el cargo. Cuca. Igual ya en la época de Menem había conseguido un negocio importante que era el ferrocarril, el Ferrosur Roca, Ajá. ¿no? Que es muchas empresas que tienen que transportar muchos productos, así como es por ejemplo la aceitera AGD. Les viene muy bien tener trenes justamente para transportar eso y a ella le dieron esa concesión. El clip 7 lo vamos a pasar porque era muy ¿Ya no cortito existe más y ese no tren viene. o sí? No, Me parece que no, ¿no? no sé. Probablemente no. Vamos que ese con ramal ya no arranca. la imagen 8 directamente. Porque justamente hablábamos recién de la fundación Ah, sí. y las obras de arte. Ella estuvo muy ligada a lo que era el mundo del arte como coleccionista, ¿no? Después de vender Loma Negra, creó este museo con toda su colección. Ella tiene el Andy Warhol, que le costó $25.000. Está O hecho sea, sin amor. Sí, pero es Una poco ganga. para tener un La verdad Andy que Warhol. sí. La verdad que sí. Warhol. Sí. Sí. Posta. Em, ¿Ese es el Warhol de ella? Sí. Es bueno, ¿eh? Es un Sí. Warhol. Tampoco Warhol era muy capo. Te lo hace. Ídolo de boludo. Ey, paren, paren, loco. Archivo de boludo. Pará. Como pinta una lata de la Es arte campañola. conceptual. Sí. Claro. No, Siguiendo con Sí, el pero es arte, conceptual, pero- también, por ejemplo, su fundación tenía el premio Joven Literatura, el cual, no me acuerdo si era en los 90, se lo dieron a El Anatomista de Federico Andajasi. Andajasi, Sin embargo, claro. ella estuvo en desacuerdo con eso porque dijo que era pornográfico. Hizo una solicitada diciendo que ella no estaba de acuerdo y no le dieron el premio. Bien, Porque que decía se que a ella le joda, había parecido Andajasi. pornográfico. Y además empezó a entrar en la cultura popular a través de, para mí, uno de los mejores personajes de Gazalla, que era Mecha.
Sí. que a mí Sí, era era espectacular. la interacción además con Gregory, con el asistente, y traje un clipcito para que lo recordemos Bien. porque estaba bastante divertido. Qué capo Gasalla. La plantita esa de mierda. No. ¿No? No se escucha. Ah. Ay, Ah. A ver, ahí va. no. No te Cacho. escucha. Ah, Bueno, Gasalla hacía mucho. Era un tipo muy particular porque hacía mucho vínculo con algunos personajes muy del palo del arte, de Sí. la sociedad, y los traía al humor y los hacía más pop. Sí, a mí Mecha lo empezás a ver y decís, bueno, es parecida a Amalia, tiene Sí, cosas tiene. que no, pero la verdad es Hay muy algo. graciosa la interacción que tiene y lo vuelve... no sé si me suena que a ella no le gustaba. Seguramente. ¿no? Seguramente que no, pero la verdad era un gran personaje. Si no se puede escuchar, igual no pasa nada, lo pueden buscar en YouTube, hay un montón de Googleen. clips de Mecha, el personaje de Gasalla. Y ahora pasamos quizás a lo que es, para mí, una de las mejores frases de Amalia, porque ella tenía todo lo que es ayuda social, Ajá. ¿no? Mucha beneficencia. También en la guerra de Malvinas ella había ido al hospital militar a ayudar porque justamente había estudiado enfermería. Sin embargo, tenía como una especie de un límite, hasta dónde ella estaba dispuesta a ayudar. Y en una nota de revista Noticias del 98 que da con Franco Macri, a ella le preguntan sobre justamente la gente Ay. pobre, los desocupados, y dice, una vez me pregunté si todo esto tenía sentido. Si mi misión en el mundo no era otra, pensé muy seriamente en dejar todo e ir a trabajar con los pobres al África. Los pobres en África, Sacha Sí. Concept. Al final no fui por el calor, yo sufro mucho el calor. Sí. Y a mí Muy me bien. gusta mucho más el cierre, que es, tal vez si las cosas fueran mal en Canadá, iría. O sea, como que bueno, depende de dónde sea. Toca bancar acá. Sí. Es una frase recordada. Ya que además muy buena. me gusta Y yo que da sufro por sentado que no hay pobreza en Argentina, ¿no? No, Ni siquiera en las provincias del sur, o No, sea, no es igual que. me gusta la teoría también subterránea de donde hay frío no hay pobreza. Claro, es hay más, algo es de más eso. allá de Argentina. No, si hay porque frío no hay tanta pobreza. Si las cosas Puede fueran ser, mal en ¿eh? Canadá, ella diría. En Alaska hay que ver cómo está todo. Pero, señora, hay pobre en Tierra del Fuego. La verdad, si estuviera No Canadá, sé, pero Tierra no del Fuego no sé. escucho. Hola, se cortó el Ay, micrófono. ¿Ustedes quieren un tiro? Era en el. No sé si vas a ir al mundo del Tiro de fútbol. la- Sí, digamos. ahora sí. Es- tiro de la Porque fue muy pintoresca también. Como dueña de club. Sí, bueno, hay muchas fotos de ella en el vestuario con los señores en Sí, paños menores. claro. Porque justamente en los 80, cuando ella asume un poco lo que es el control de Loma Negra, también empieza a meterle pata a lo que es el fútbol, que era un club además que había creado como muchos clubes muy conocidos, por ejemplo el PSV en Holanda, Ujú. que nació de los trabajadores de la Philips. Claro. El club Loma Negra nació para los empleados que tengan un poco de esparcimiento. Mirá que la se diviertan alegría. un poco. La alegría. Es como el ping pong de Google. Hacerle zoom, mirá la alegría yoga. que se la ve entre los hombres con el torso desnudo. Ella, y estoy acá Chocha. con los muchachos. El tema es así. Bien vestida, ¿eh? Siempre. En 1980, el club Loma Negra gana lo que es el torneo de Olavarría y clasifica al regional, que daba, en ese momento se jugaba el regional, te clasificaba al torneo nacional, Al nacional. donde jugaban los del Metropolitano, que Sí. estaban River, Boca, etcétera, y los cuatro equipos que clasificaban del regional. Entonces empiezan a invertir, a traer jugadores, por ejemplo, Félix Sorte de Rosario Central, llega también, por ejemplo, Carlos Esquedo de Racing, empiezan a traer algunos nombres como para tratar de competir, y la verdad que no les va nada mal porque juegan este torneo nacional y quedan primero afuera en fase de grupos contra River y Ferro. A un punto ¿no? de River creo que quedan. a nada. Y le ganan al Mirá. Ferro a un Ferro fuertísimo, el del 81. Sí, y que además después es la final River-Ferro, Claro. que gana River. Sí. Hola, mi mamá era de Loma Negra, nos dice secundarias, no sé, Loma Negra e hizo la secundaria industrial. Ella iba como mecenas y como veo que eran 3 mujeres entre 1000 hombres y abanderadas, las becó para estudiar en la universidad. Bien, Bárbaro. qué mujer. Qué filántropa. La cuestión es que después, por ejemplo, en el 82, el equipo queda fuera rápido en el regional y se está por jugar el Mundial. Iba a venir la Unión Soviética, la selección, a jugar un amistoso con la Argentina, con la selección argentina, y dice, che, ¿cuánto sale la Unión Soviética para que juegue contra Loma Negra? ¿$30.000? Los pago. Si yo pagué $25.000 por el Claro. Andy Warhol.
que vengan a jugar. Justamente hubo amistoso en el 82 Increíble. entre Loma Negra y la Unión Soviética. Gana Loma Negra 1-0 con gol de Usillos. Usillos, que era un jugador de Corrieron Boca. De los Boca, exacto. De Boca, claro. Sí, una victoria realmente heroica. Dice que bajaba en helicóptero en la cancha a ver los entrenamientos y que el técnico Saporiti, el Sí. sapo Saporiti, no le gustaba para nada y que ella se reía mucho y dice, él me quiere, yo total con él hablo en francés. Y se Señala- le cagaba de Tiene risa. sus técnicas. Sí. Ahí arriba señalan, baje 10 kilos con la dieta del doctor Cormillot, dice arriba a la derecha. Para mí dice bajé. Para mí era bajé o Bajé. bajé. Baje. Ay, no, me encantaba si era. 10 Che, kilos bajé random. 10 kilos. 10 kilos, pesás Bueno, 130, 10 kilos. Pesás 90, 10 60. kilos. 10 kilos. Espectacular. La nota es que después, ya en el 83, llega hasta octavo de final. Loma Negra pierde contra Racing y ahí empieza a dejar de poner plata. Y el club estuvo muchos años también a partir de justamente esa salida, con deudas, con juicios. Y recién el año pasado recuperó licencia AFA para volver a jugar Ok. torneo Bien. regional amateur. Así que bien por el club Loma Negra. Traje un clipcito, uno último, como para cerrar un poco con Amalita Futbolera. Y así cerramos la columna. Y el programa, y el todo programa. junto. Bueno, Sí. bueno, Hoy nos bueno. vamos con la malita. Qué maravilla la URSS contra Loma Negra. No, No, me se puede fascina, creer. buenísimo. Una ¿Se puede cementera ver diferido? contra Qué mujer. A ver, Más ricos así. ahí está. Bastante tranquila, bastante confiada los muchachos. Juegan muy bien, tienen corazón, Eso era en la platea durante el partido amor contra a la lo Unión que Soviética. hacen y quieren ganar. del campeonato mundial. Es una falta de respeto, diría yo. No, es que demostramos que los argentinos podemos ganar en cualquier cancha. Ahí va, que los argentinos podemos ganar en cualquier Vamos, cancha. manita. Tiene que volver así. Empezar en el- Argentina, Argentina, Amalita. En el Nacional 81 debuta Loma Negra contra Ferro, que Ferro jugaba muy bien. Y se le acerca a uno de los jugadores, ni siquiera el técnico, nada, y Amalita le pregunta cuál era el premio que habían arreglado. A Usillos creo que se le acerca. Y Usillos le dice un número y le dice, no, le voy a pagar el triple si le ganan. Bien. Y les paga el triple. Loma Negra le gana a Ferro efectivamente en el debut y el Amalita fue y dijo, no, el triple, no eso Una que mujer esa de miseria que palabra. arreglaron. Qué bien. Muy bien, amigos, muy bien, amigas. Hemos llegado al final. Gracias, Javi. Hasta el próximo lunes. Gracias por venir.